aparecen de manera aguda, ¿no? Cuando hablamos de mediano plazo, son los problemas que vamos a encontrar una vez iniciado la manera aguda, pasa un tiempo y el problema se va exacerbando, es decir, va aumentando, va empeorando, ¿no? Y después los problemas crónicos, ¿no? Aquellos problemas que ya es muy difícil volver atrás, ¿no? Ya hay un daño permanente. Entonces, cuando hablamos de riesgos de conducta, nos referimos a consumo, ¿no? Consumo de alcohol, o sea, el consumo excesivo de alcohol, consumo de tabaco, alimentación inadecuada y consumo de sustancias adictivas. ¿Por qué? Porque son riesgos de conducta, ¿no? El humano tiene cierto tipo de conducta, las cuales algunas son riesgosas para la salud, ¿no? Eso sobre todo, ¿no? Ok, cuando hablamos del consumo de tabaco, nos referimos a toda persona que consume diariamente un cigarrillo, 2 cigarrillos, una cajetilla, 2 cajetillas, ¿no? Ya todo aquel consumidor ya constante, ¿no? No es decir el consumidor social, solamente el que fuma cuando sale a fiestas o a acontecimientos, sino a aquella persona que ya fuma cotidianamente, ¿no? Entonces, es importante saber que en Bolivia la prevalencia del consumo de tabaco es del 37% en hombres y 19% en mujeres, ¿no? Más en el sexo masculino que en el femenino, pero esto es en personas mayores de 18 años. Nosotros cuando nos toca salir a algún acontecimiento social, vemos gente muy joven fumando, ¿verdad? Gente muy joven que fuma, entonces eso también tiene su prevalencia actualmente, ¿no? Entonces, esto es solamente en personas mayores ya, ¿no? Mayores de 18 años, un 37% son varones y un 19% de los consumidores son mujeres. Pero un alto consumo de tabaco en jóvenes es de 43%. Es decir, imagínense, solamente estamos cuantificando los datos de mayores de edad, pero no tenemos un dato todavía de las personas menores de 18 años, que hay gente muy joven que consume cigarrillos actualmente. Ahora, casi la mitad, ¿no?, de los consumidores están entre los 25 y 29 años de edad. ¿Por qué creen esta diferencia? Miren, esta edad maneja un 37 a 19%, y dentro de la edad de 25 a 29 años el porcentaje aumenta. ¿Cuáles serían los factores que influyen para que se vea esta diferencia de porcentaje? ¿Mm? La adicción, doctora. El estrés. Ya, el estrés, ese es su compañero. ¿Qué más? También sería la libertad que ya tienen a esa edad porque ya se vuelven más independientes por sí mismos y ya nadie los controla casi. Así es, no tanto por el control ni porque ya son más independientes, porque aquí también son mayores de edad y el porcentaje es menor. Veamos la edad, de 25 a 29 años ya estás en una adultez temprana donde todo cambia, ¿verdad? Ya eres profesional, muchos ya están trabajando, tienen el estrés laboral, muchos de ellos ya están casados, ya tienen hijos, entonces la responsabilidad aumenta y por ende el estrés aumenta, la ansiedad aumenta, los problemas aumentan. Es por eso que aumenta también el porcentaje de consumidores. ¿Está bien? Entonces, ese análisis y estos datos para poder nada más saber cómo estamos respecto al consumo de alcohol. Ahora yo les pregunto, ¿qué problemas podemos encontrar en un consumidor de tabaco? Cáncer de pulmón. Ya, cáncer de pulmón, ¿quién más? Neumonía. Ya, neumonía, ¿qué más? Cáncer. Bronquitis.
Enfisema. bronquitis, enfisema, ya. ¿Qué más? ¿Qué más que no sea pulmón ni cáncer? ¿Qué otros problemas hay? ¿Mm? La ansiedad. Ya, ansiedad, dependencia. ¿Qué más? Pérdida de peso. Ya, pérdida de peso, Dientes amarillos. dientes amarillos, bien. Entonces, todos los problemas que ustedes me están mencionando, algunos son a corto plazo, otros son a mediano plazo y otros son a largo plazo. ¿Está bien? Pero no solamente afecta a la salud, ¿no? También puede afectar su entorno social, ¿es verdad? Un ejemplo, a mí no me gusta el olor del cigarro. No puedo estar en un ambiente donde se huela mucho a cigarro o huela, una persona esté fumando, no me gusta el olor, me molesta mucho. Y así como yo, hay muchas personas que evitan tener, yo evito que mis amistades no, o sea, no tengan alguna adicción con el cigarrillo, porque como yo voy a estar saliendo, compartiendo en algunas actividades con ellos, prefiero evitarlo, ¿me entienden? Entonces, hay también factores sociales o problemas sociales que pueden intervenir. Y así como yo, hay muchas personas que no les gusta el olor del cigarrillo y evitan estar cerca de esas personas que fuman, ¿verdad? Después las enfermedades que son muy frecuentes, quizás a corto plazo no lo veamos, pero a largo plazo lo vamos a ver. ¿Quién me puede decir cuál es la composición de un cigarrillo? Para que tengamos un poquito más idea de cómo es la fisiopatología de esta problemática, o sea, del consumo de tabaco. Nicotina. Ya, por un lado tiene nicotina, ¿qué más? Googleen ahí si quieren. Googleen, vamos a ver para que nos asustemos un poco cuántas sustancias tiene el cigarrillo. Monóxido de carbono. No lo escucho al compañero. ¿Mm? Ya, vamos a ir desde un inicio. Tiene metanol, ¿no? Que esto es un combustible, ¿no? ¿Qué más? Tiene metano, eso tiene nicotina, tiene arsénico. Tiene arsénico. Alguien, por favor, que está con dos dispositivos, se está escuchando el eco de mi voz, por favor. Tiene amonio o amoníaco, que eso es tóxico, ¿no? Eso es tóxico, tiene monóxido de carbono, obviamente, entre otros. Tiene más de 5.000. Por favor, puede silenciar su micrófono la persona que estoy escuchando lo que yo hablo por aquí. Bueno, necesito que participen jóvenes, porque si no yo me voy a olvidar de algunas cosas que tengo que comentarles y lo voy a pasar el tema así, bien rápido. Bueno, enfoquémonos en la nicotina entonces, ¿ya? Bueno, enfoquémonos en la nicotina. ¿Ustedes escuchan doble, jóvenes? Sí. No. Sí, doctora. Sí, doctora. Hay alguien que está conectado con dos dispositivos, por eso suena así. Está con la computadora y el celular seguramente y estoy escuchándome con eco. Si la persona no apaga su micrófono, lo voy a sacar de la clase. Ok. Bueno, enfoquémonos entonces en la nicotina. ¿Cómo es que se dan todos estos problemas? Debemos entender, no solamente aprendernos de memoria y porque escuchamos, es cáncer de pulmón, porque obviamente está fumando el humo, es cáncer de, no sé, es cáncer de estómago, porque obviamente entra por, no, hay que poder entender un poquito para saber las problemáticas. Entonces, la nicotina, su acción es vasoconstrictora. No sé si ustedes llevan todavía histología o anatomía, qué es vasoconstricción, pero yo se los voy a explicar. Cuando nosotros, nuestras arterias tienen una resistencia periférica, ¿verdad?
Esa resistencia hace que no se agranden las arterias, ¿no? No se dilaten. Entonces, la vasoconstricción es cuando esa arteria se cierra, ¿no? Se cierra y se abre, se cierra y se abre. Es como si ustedes agarraran un globo y lo apretaran. Cuando está inflado lo apretan y después lo sueltan. Lo apretan y lo sueltan. Esa es la vasoconstricción que hacen las arterias. En algún momento se llegan a cerrar y esto es por diferentes factores y diferentes sustancias. También su propiedad es dilatarse. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nos vemos más colorados, ¿verdad? Porque estamos más vasodilatados, es decir, se abrieron un poco más las arterias para que llegue más irrigación, más oxígeno a nuestros músculos. Es por eso que estamos más rojos. Entonces, esa es la función de las arterias, ¿no? Contraerse y dilatarse. La nicotina hace que esas arterias se contraigan, pero se contraigan de manera permanente, es decir, que se cierren de manera permanente. Entonces, cuando yo dejo una zona con menos irrigación, es decir, menos sangre le llega, menos flujo sanguíneo, le está llegando menos oxígeno también, va a causar problemas, ¿no? Entonces, el consumidor de tabaco eh, que es ya un consumidor excesivo, hay personas que fuman 5 cajetillas al día, 4 cajetillas al día, ya empieza a aparecer problemas de salud. Como tenemos muchas sustancias dentro del cigarrillo, aparte de la nicotina, que son altamente cancerígenas, ¿no? Entra por la orofaringe y esas placas, porque en algún momento, no sé si ustedes habrán visto algún video ya de anatomía donde se ven los pulmones de un fumador y los pulmones de una persona sana, ¿no? El pulmón del fumador se ve más negro, ¿verdad? Se ve bien obstruido. Entonces es porque fue un consumidor constante donde ese humo que él inhaló se fue adheriendo a todas las paredes de la tráquea, de los bronquios, ¿no? Y de los bronquiolos. Entonces se fue prendiendo y al final fue tapizando y fue obstruyendo y eso disminuye el intercambio gaseoso. Es por eso que las personas consumidoras crónicas de tabaco tienen enfisema, ¿no? Porque no hay un buen intercambio gaseoso, tienen mucho oxígeno retenido, mucho aire retenido en los pulmones y ese pulmón y ese tórax como que se infla demasiado. O sea, tiene mucho aire, pero no hay ese intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Otra de las problemáticas es que como esto se va tapizando, se va tapando, esa acción de lubricación que tiene la vía aérea superior, ¿no? Donde producimos un moco, que ese moco es el que va limpiando todo el trayecto y es como un mecanismo de lubricación, de defensa, de limpieza, donde podemos movilizar gérmenes, ¿no? Entonces, nosotros al consumir mucho cigarrillo vamos tapizando eso, vamos obstruyendo y lesionando las células que producen el moco, ¿no? Entonces la persona va a tener mucho moco, si le podemos decir así, en los pulmones, porque lo que hace el sistema es, ay, estoy obstruyéndome, entonces necesito limpiar, y produce más, y produce más, y produce más, es por eso que vienen las bronquitis. Las personas que fuman mucho siempre se escucha que el pecho le suena, ¿verdad? Siempre se los escucha con una tos productiva, escupiendo. Y cuando esto sucede y se complica, ya más adelante el paciente tiene lo que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, ¿ya? Esto es ya una complicación del paciente fumador crónico. Ya es una enfermedad del pulmón que es obstructiva y ya es crónica. El paciente siempre va a saturar menor a 89, 88. Y no es porque que haya tenido COVID, sino porque ustedes le preguntan, ¿usted fuma? Y él sí. Soy un fumador desde hace 25 años, entonces ya nosotros pensamos en una época. Esto es entre las enfermedades crónicas, ¿no? Y así como va tapizando la vía aérea,
tapiza todas las arterias, ¿no? Entre ellas las arterias del cerebro. Entonces va disminuyendo la luz de las arterias y llega menos irrigación. Y ahí es donde ocurren los accidentes cerebrales, ¿no? Los ACV isquémicos, las embolias que la gente llama. Lo mismo pasa con el corazón, hay enfermedades coronarias por la obstrucción de las arterias, los aneurismas aórticos, las enfermedades vasculares periféricas por la vasoconstricción, ¿no? La nicotina causa la vasoconstricción, entonces le llega menos irrigación a los músculos y es por eso que ustedes ven en un fumador crónico siempre va a tener las piernas flaquitas, ¿no? Las piernas bien delgaditas. Eso se llama las piernas del fumador. Cuando ustedes lleven semiología van a poder aprender muchas cosas patognomónicas de muchos pacientes, es decir, que tienen algo característico siempre. Eso entre las enfermedades crónicas, ¿ya? Y entre los problemas de cáncer, ya tenemos cáncer de faringe, laringe, esófago, pulmón, ¿no? De páncreas, riñón, uréteres y vejiga. Esos son los cánceres que nosotros podemos encontrar en estos pacientes. Esas son las problemáticas de salud, ¿ok? Entonces, como ya hablamos del consumo de tabaco, nos vamos a ir al siguiente punto, que es el consumo excesivo de alcohol. Cuando nosotros hablamos de consumo excesivo de alcohol, nos referimos a aquella persona que ya no solamente consume alcohol socialmente, sino que puede ser 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, incluso a diario, ¿no? Cuando el inicio del consumo de alcohol es precoz, es decir, antes de los 15 años, hay estudios que establecen que hay una inducción al consumo de otros tóxicos, es decir, mientras más temprano se empiece a tomar alcohol, mucho más fácil es acceder a que la persona también consuma cocaína, marihuana y otras sustancias, ¿no? O sea, y esto lo vemos mucho en las emergencias, llegan jóvenes de 15, 16 años intoxicados con alcohol y con otras sustancias, ¿no? Bajo los efectos de sustancias adictivas. Entonces, mientras más joven es la persona, mayor riesgo tiene a ser consumidor de también otras sustancias, no solo el alcohol. El consumo excesivo de alcohol también va a generar violencia intrafamiliar, esos son uno de los problemas que van a aparecer en estas personas. Van a ser violentas, llegan a la casa, golpean a su esposa, golpean a su hijo, existe violencia sexual también, ¿no? Que es lo que hemos hablado en las clases anteriores, donde todo tiene un factor desencadenante, ¿no? Las personas que son violentas, todos los feminicidios, el consumo de alcohol, las violaciones ha sido por personas bajo los efectos del consumo de alcohol o de otras sustancias. El consumo excesivo de alcohol también va a aumentar el riesgo de las relaciones sexuales peligrosas, ¿no? Entonces, la persona que está en estado de ebriedad consume alcohol, tiene un encuentro casual, no usa protección, entonces puede adquirir alguna enfermedad de transmisión sexual o puede transmitir una enfermedad de transmisión sexual. Eso es una problemática también. Y obviamente va a contribuir a ampliar el círculo de la pobreza, ¿no? Es decir, que la persona que se vuelve consumidora excesiva de alcohol en algún momento va a llegar a ser alcohólico, ¿no? El alcohólico es incompatible con el trabajo porque es una persona que consume mucho alcohol, olvida sus responsabilidades, entonces lo botan del trabajo, se sale de la casa por problemas familiares, se queda viviendo como en situación de calle, es una persona ya adicta al alcohol. Entonces, esto va a ampliar el círculo de la pobreza en nuestro país. Es lo que vemos todos los días en las calles, ¿no? En nuestra ciudad, muchas personas que son adictas al consumo de alcohol y ellos están ampliando el círculo de la pobreza porque no han podido rehabilitarse, ¿no? Y es muy difícil rehabilitar. Hay personas que sí
se han rehabilitado, eran alcohólicos y han podido salir de ese hoyo, pero hay otros que no. Entonces, cuando hablamos de consumo excesivo de alcohol, estamos hablando de ese consumidor constante. Y una problemática ya es el alcoholismo, ya es una problemática a largo plazo. Había algo que quería mencionarles sobre esto. Bueno, entre las problemáticas, hemos visto la violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar, violencia sexual, accidente de tránsito es una problemática también porque manejar bajo los efectos, ¿no? de bebidas alcohólicas aumenta el riesgo de los accidentes. Yo les quiero preguntar, ¿el alcohol es un excitador o un inhibidor del sistema nervioso central? Inhibidor. Inhibidor. Ya, el alcohol es un inhibidor del sistema nervioso central, es decir, que deprime todos los centros de nuestro cerebro. Es por eso que la persona camina más lento, habla más lento, ¿verdad? Entonces, como se están deprimiendo todos los centros, el equilibrio empeora, la marcha empeora. Entonces, eh, es un inhibidor, es un depresor del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué pasa? El organismo tiene un mecanismo de compensación, eso es muy importante saberlo. Y no tanto en la medicina, sino que quizás para su diario vivir. El mecanismo de compensación que tiene el organismo es que se deprime tanto que la persona se duerme, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos una persona en una fiesta que se durmió, es que ya su organismo está compensando, porque los niveles de alcohol ya están muy altos. Entonces, hay muchos jóvenes que despiertan a sus amigos que se duermen y le dicen, oye, ¿cómo puedes seguir? Sigamos tomando, que no sé qué. Entonces, no deja que el organismo de esa persona compense y vuelve a tomar. Entonces, el joven o la persona se intoxica y llega al hospital con una intoxicación alcohólica, una intoxicación etílica que nosotros le llamamos. Porque ese sistema se estaba compensando porque ya no podía más y él le metió más alcohol y más alcohol. Son complicaciones. ¿Se recuerdan ese video que hace unos 3 años más o menos circulaba de un joven aquí en Santa Cruz que lo retaron a que se tome una botella entera de tequila? ¿Se acuerdan? ¿Nadie lo vio ese video? No. Por mi parte no, doctora. Fue un joven aquí, tendría 18, 19 años. Estaban grabando un video, sus compañeros en una fiesta. Entonces el chico dijo, me la voy a terminar esta botella, que no te la terminas, le decían los demás. Me la voy a terminar. Agarró una botella de tequila, José Cuervo era, y empezó a tomarla, y se la secó, se la bajó toda la botella. Entonces, en ese momento él así festeja, ¿no? Levanta los brazos y sus amigos lo alzan y no sé qué, y cuando se para, se ve que como que se le nubla la vista y cae al suelo. ¡Pum! Entonces, deprimió tanto su sistema nervioso que cayó en coma y el joven falleció, ¿no? No pudo salir del coma. Entonces, ¿por qué? Porque los niveles de alcohol fueron tan altos y entraron tan de golpe que el mecanismo de compensación no se pudo dar en él. Entonces, deprimió tanto el centro respiratorio que está en el cerebro, entonces, y falleció. Esas son las consecuencias. Es por eso que cuando uno se duerme no es pollo, jóvenes, está compensándose nada más. ¿Ya? Eso es muy importante que ustedes sepan para que si ven alguna situación donde alguien obliga a otra persona a continuar, decirle, ¿sabes qué? Déjalo, ya él ya no puede más, ¿no? Bueno, eso es nada más un ejemplo de lo que les quería decir. Otra de las complicaciones que nosotros podemos encontrar en
en un consumidor excesivo de alcohol es la cirrosis alcohólica, ¿no? El hígado se enferma a tal punto que ya no puede, ¿no? Ya no puede más. Entonces, de un hígado sano queda un hígado cirrótico. Entonces, el paciente va a empezar a presentar problemas de salud, varices esofágicas, hemorragias digestivas, elevación del amonio. Esto lo va a tener con un estado de conciencia alterado. En fin, esas son algunas de las problemáticas que podemos encontrar en el consumo excesivo de alcohol. No se olviden que el consumidor excesivo de alcohol no es lo mismo que el alcohólico. El alcohólico ya es una complicación a largo plazo. Bien, ¿alguna pregunta hasta lo que vamos viendo? ¿Se entiende? Ya, entonces nosotros estamos tocando estos riesgos conductuales en base a problemas que podemos encontrar, ¿ya? El tercer riesgo conductual es la alimentación inadecuada. Cuando hablamos de alimentación inadecuada nos estamos refiriendo a la cantidad y calidad de alimentación, ¿ya? Tanto comer en exceso como la calidad del alimento, ¿no? Los carbohidratos, las grasas saturadas, el consumo de sal, consumo de azúcar, etc. Entonces, estos dos puntos, la cantidad y la calidad, va a condicionar a que las personas sean obesas, ¿no? Tengan sobrepeso. Las enfermedades no transmisibles aparezcan. ¿Recuerdan cuáles son las enfermedades no transmisibles? A ver. La que no se puede transmitir. ¿Diabetes? Ya, la diabetes. ¿Qué más? ¿Qué otra enfermedad no transmisible? ¿Cómo? El hígado graso. El asma, Ya, pero estamos hablando de alimentación inadecuada. Una enfermedad no transmisible. La bulimia. Hígado graso. Ya, diabetes, hipertensión, ¿recuerdan? Obesidad es una enfermedad no transmisible también, relacionada a la mala alimentación, ¿no? Entonces, esas enfermedades que no se pueden transmitir son las que uno adquiere, las que están relacionadas obviamente con el peso, son las que uno adquiere cuando la alimentación es inadecuada. Pero no solamente hablamos de esas enfermedades, también vamos a hablar de aquellas enfermedades por la mala manipulación de los alimentos. Eso también entra aquí, en este punto. La mala manipulación de alimentos nos va a causar por lo menos, según la Organización Mundial de la Salud, 250 enfermedades, ¿no? Solamente por la mala manipulación de los alimentos. Es decir, no cumplir con las normas de bioseguridad para manipular las comidas en los restaurantes, la comida callejera, entre otras cosas. Entonces, no olviden que no es simplemente obesidad y sobrepeso que vamos a ver con la alimentación inadecuada, sino muchas enfermedades más. Aquí le traigo dos imágenes donde vemos comida callejera, donde la señora no utiliza guantes para poder manipular los alimentos. Con la misma mano cobra, con la misma mano sirve. Los alimentos están expuestos al ambiente. Esto es una problemática también, porque al estar expuestos en el ambiente, pasan los vehículos. Es como en la universidad, por ejemplo, en la Bush, cuando solían haber clases presenciales cotidianamente, los vendedores de asadito, de pollo, salchipapa, todos estaban ahí a la orilla y los micros paraban ahí también. Pues ustedes saben que cuando un vehículo pasa, levanta millones de partículas, entre esas están los gérmenes y se asientan en los alimentos. Las moscas son potenciales insectos que transmiten también muchas enfermedades porque transportan muchos gérmenes. Entonces, la mala alimentación también nos va a traer, la mala manipulación de alimentos también nos va a traer enfermedades, ¿no? Y obviamente el sobrepeso y la obesidad, porque culturalmente somos un país donde comemos muchos carbohidratos, ¿verdad? En Santa Cruz se come mucha yuca, ¿no? En el Beni se come mucho plátano. En La Paz se come mucha papa,
¿no? Las papas deshidratadas, que son los chuños. Aquí también se come mucho arroz, no es comida si no hay arroz. Entonces, somos un país culturalmente mal educado respecto a este punto de la alimentación. Y es así porque cuando nosotros creemos a veces que la mala alimentación se da en las personas que tienen un recurso económico más elevado que las personas pobres, pero eso, o sea, que las personas de bajos recursos, ¿no? Pero no es así, porque sabemos que la calidad del alimento también te engorda, también te aumenta el peso, también hace que te predispongas a la diabetes, a la hipertensión. Porque si ustedes van al mercado, el fideo, el arroz, son cosas más baratas, ¿verdad? Te dan 3 bolsas de fideo en 10 bolivianos, ¿no? Esas promos que vienen así. Entonces, es mucho más barato, el pan también es más barato, entonces esos son carbohidratos que aumentan el peso y por ende traen muchas enfermedades. Entonces no confundamos por el hecho de las personas que tienen dinero para comprarse mucha comida rápida, porque también existen problemas de salud por una mala alimentación en personas que solamente comen mucho carbohidrato, ¿no? Son 2 puntos. Eso sobre todo, no olvidemos las problemáticas que podemos encontrar a través de las parasitosis, son muy frecuentes, ¿no? Por la mala manipulación de los alimentos. El parásito más frecuente, tenemos la Giardia lambia, que causa diarrea, ¿no? Otro germen, la salmonelosis, ¿no? La salmonela es otro germen que podemos encontrar en los alimentos. En fin, muchos gérmenes van a ser transmitidos a través de los alimentos. Y bien, y por último, jóvenes, el último riesgo de conducta es el consumo de sustancias adictivas. Este consumo nosotros lo vemos es nuestro diario. Todos los días vemos una persona, un niño, un joven con su tarrito de sustancia, ¿no? De clefa, con marihuana y con cocaína en algunos casos. Entonces, esto va a ser una problemática porque esto también amplía el círculo de la pobreza, porque ya se hace una adicción. La persona que lo consume no hace nada más que, consumir esta sustancia. Si necesita dinero, roba, ¿no? Si necesita dinero, lastima, pero no trabaja, obviamente, porque no puede sostener un trabajo porque ya es una persona adicta. Entonces, en nuestra ciudad, el incremento es alarmante. Todos los días vemos esto, todos los días, ¿no? Entonces, hay problemas de salud, hay problemas de salud. Nosotros cuando vemos un niño con su tarrito de clefa, así descríbanmelo cuando ustedes lo ven. Quiero que me den una descripción de esa persona consumidora de clefa, que es lo más barato y lo que más se ve en nuestra ciudad. Doctora, una descripción sería que se encuentran en estado de desnutrición. Ya, desnutrido, muy bien. ¿Qué más? ¿Será Descuidan que su aspecto personal. eso descuidan su aspecto Las, personal? las condiciones higiénicas no son las más favorables, obviamente, también. Muy bien, las condiciones higiénicas no son buenas. ¿Qué más? No está en un buen estado mental, se nota. Ya que no están en un buen estado mental, o sea, que no están como que en la realidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros podemos apreciar como primera impresión, ¿no? Cuando vemos una persona así, cuando ves así, dices, escucha, no está en sus 5 sentidos, puede asaltarme, puede golpearme, puede hacerme cualquier cosa. De este consumo, específicamente de la clefa, hay una enfermedad muy frecuente. Todo lo que ustedes dijeron está bien, porque eso es lo que nosotros vemos en primera impresión. Pero la clefa
No sé si ustedes han notado el aspecto de la piel, el color de la piel de estas personas, ¿no? Me ha tocado ver niños que se nota que son consumidores crónicos ya de la clefa, porque tienen una piel media amarilla, media pálida, ¿verdad? No se ve ese tono rojizo que nosotros vemos en los niños, en la mejilla. Entonces, esta sustancia lo que va a hacer es destruir los glóbulos rojos, causa hemólisis. Entonces, la hemólisis es la ruptura de glóbulos rojos, se deshace y suelta los componentes, ¿no? Entonces, va a causar una anemia. Entonces, en los huesos largos, donde nosotros tenemos las médulas óseas, principalmente en los huesos largos, que estos producen, ¿no? Los reticulocitos que en su momento se van a volver glóbulos rojos maduros. Esta médula ósea empieza a fallar por la sustancia, ¿no? La médula ósea de los huesos largos. Entonces ya empieza a producir menos cada vez. Y ahí viene lo que es la anemia aplásica, ¿no? La anemia causada por alteración de la médula ósea. Ya no produce glóbulos rojos y los que tiene los va destruyendo con este consumo. Muchos de ellos pueden llegar a tener leucemia como una complicación a largo plazo. Son violentos, ¿no? Son violentos, esa es una problemática también. Y obviamente, entre otras enfermedades que pueden tener, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual. Algunos de ellos no solamente consumen este tipo de sustancia, consumen otras. Algunos utilizan jeringas para poder administrarse la droga endovenosa, entonces otro tipo de drogas empiezan a compartir las mismas jeringas y esto va a causar también que se transmitan enfermedades, ¿ok? Entre la variedad de drogas que hay en nuestro país ha aumentado con el pasar del tiempo. Antes vos solamente encontrabas pacientes que se intoxicaron por marihuana, por cocaína. Ahora encuentras muchas drogas, ¿no? ¿Alguien conoce o ha escuchado de las nuevas drogas que se consumen en Santa Cruz? Nadie. Parece que no les va a ir bien en su examen, joven. Nadie habla. Este es el grupo más callado que me ha tocado. La Creo que no LSD, conocemos. ¿Cuál? LSD, Ya, esa ha llegado también. Éxtasis también. Muchas drogas sintéticas han entrado al país. Entonces, y se ve y se está viendo en los boliches de gente joven cómo se distribuye esto. Entonces, cómo se está distribuyendo. Y me ha tocado ver dos pacientes, dos señoritas jovencitas, adolescentes de 16 años intoxicadas por drogas sintéticas. Entonces, son drogas muy fuertes, donde obviamente el entorno social es un factor predisponente, ¿no? Para que las personas lleguen a consumir este tipo de drogas. Entonces, cuando hablamos nosotros de consumo de alcohol, recuerdan, dijimos que mientras más joven es la persona que consume alcohol, más probabilidades de consumir otras sustancias, pues eso pasa aquí. Y bueno, jóvenes, con esto, aquí vemos las problemáticas que ya hemos mencionado, ¿no? En Estados Unidos hubo una epidemia de fentanil, entonces, cuando nosotros vimos esas noticias, porque sonó mucho y creo que hasta ahora hay, la epidemia del fentanilo, estos padres, esta era una fotografía donde los padres se habían inyectado el fentanilo, quedaron dopados y atrás estaban sus niños con los cinturones de seguridad así despiertos, tratando de salir. Estas personas estaban por lo menos unas 3 horas ahí ya inconscientes. Entonces eso es una problemática también porque induce a muchas otras más cosas, ¿no? Que puedan pasarle a su entorno social. Aquí hablábamos de compartir las jeringas para administración de sustancia endovenosa, el consumo de marihuana que causa dependencia en algún momento, el VIH, una enfermedad de transmisión sexual, ansiedad,
síndrome de abstinencia en esos pacientes que han consumido a largo plazo estas sustancias y ya no pueden. El cerebro como que ya memorizó el placer que le daba esa sustancia, entonces lo necesita. Y es por eso que el paciente entra en abstinencia. Y eso sería todo con respecto a los 4 riesgos de conducta. No los vayan a confundir con los indicadores de salud porque suele suceder. Vemos muchos exámenes. Cuando preguntamos riesgos conductuales, siempre ponen los indicadores de salud. Y no sé por qué, porque no se parecen, pero parece que porque son 4 se confunden. Entonces la frase de la clase es, y es la que siempre te dicen, esto siempre se ha hecho así y nunca ha pasado nada. Es con esa frase que la gente convence a los demás para poder consumir cierta sustancia, consumir ciertos alcoholes, ¿no? Entonces, eso sería todo, jóvenes, con respecto a esta clase. Con este tema ya estamos al día para el examen. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahorita, por favor. ¿Cuáles son los indicadores de salud? No, pues eso no. ¿Cómo pues? Ya lo avancé eso yo. Hágame preguntas Sí, quiero respecto al recordar. tema. A ver, alguien que le diga cuáles son los indicadores de salud a su compañero. Inadecuados servicios de agua y saneamiento, inadecuados insumos energéticos, población, bueno, inadecuados materiales de vivienda y insuficiente espacio de vivienda. Esos son. Ok. Ah, ya me acordé. Muchas gracias. Mira, Doctora, ¿sí? tengo una duda yo, el tema de dinámica de población. Ese tema lo hemos avanzado. Cuando avanzamos, recuerdan la tasa global de fecundidad, cuando dimos los datos de la mortalidad materna, mortalidad infantil, cuántos nacidos vivos, cuántos fallecen por cada 1000 nacidos vivos, ¿recuerdan? Hablamos también de los pueblos originarios, cuando hablamos de esperanza de vida al nacer, todo eso está ahí, en donde tú me mencionas. Solamente que yo hice un resumen de eso, de la dinámica de población. Ah, sí, doctora, sí, ya me acordé. Pasa que por la tarea de la página 19 fue que le preguntaba. Sí, sí, van a hacerla, por favor. Todo tema tiene su tarea, ¿ya? El de dinámica de población tiene su tarea también, entonces van a hacer. Y bueno, jóvenes, ahora sí me despido porque... Disculpe, doctora, una última pregunta. ¿El ¿ya? examen cuándo iba a ser, disculpe? ¿De El MAF? sábado 21 de mayo hasta este tema, a mediodía. Mediodía. Sí, El de SAP no era igual a mediodía, doctora, disculpe. es a la 1, a la 1. Ah, ya, gracias. Ya. Ok, jóvenes, las diapositivas se las voy a mandar más tarde ya. Voy a empezar a enviar todas las diapositivas que hemos avanzado para que puedan repasar también el de ahí. Pero lean el libro también. No se enfoquen solamente. Hay cosas que nosotros mencionamos en las clases, hay cosas que están en el libro y lo hemos mencionado en las diapositivas también. Entonces, es importante que hagan sus actividades porque en base a cómo están planteadas las actividades, las tareas, de esa manera también se plantean las preguntas del examen. Entonces, el que no hizo sus tareas, pues no va a tener ideas de cómo hemos hecho el examen. ¿Ya? Nos vemos el próximo sábado, jóvenes, en el examen. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.